hermanos, del Sermón del Monte, viviendo bajo el gobierno de Jesucristo. Y en nuestro estudio nos toca revisar Mateo 5, 31 y 32. Todos los temas de la palabra de Dios, hermanos, deben ser enseñados. Aún los más difíciles o que para algunos les parezcan más controversiales o espinosos, todos los temas de la palabra de Dios deben ser enseñados por los siervos de Dios si queremos ser fieles a nuestro Señor y al ministerio que nos dejó. Todos los asuntos, tanto los asuntos sencillos, agradables, como los asuntos difíciles, controversiales, tienen que ser enseñados desde este púlpito. Inevitablemente llegamos a estos dos versículos. Y qué bueno que lleguemos, porque hoy se pueden aclarar muchas cosas, se pueden asentar otras tantas. Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, palabras de Jesucristo: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Pueden leerlo otra vez, hermanos, por favor? 31 y 32 de Mateo 5. En el ministerio de Jesús llegó el momento en el que el Señor pronunció lo que podemos llamar las leyes de su reino. El rey se sienta en el monte y enseña a sus discípulos los conceptos fundamentales de su mensaje. Debido a esto, el Sermón del Monte tiene gran importancia. Jesús tenía que establecer el mensaje que quería comunicar y diferenciar las enseñanzas de él de la religiosidad judaica y del secularismo de aquellos días, para no ser confundido con un profeta más, que había muchos, ni con un religioso más, que también había muchos. Jesús no solo tenía que hacer milagros, sobre todo Jesús debía establecer el mensaje verdadero, los preceptos bajo los cuales su reino se establece y funciona. Los conceptos contenidos en este sermón son repetidos por el Señor Jesús en otras ocasiones y son retomados por Pablo y por Pedro en el resto de los escritos del Nuevo Testamento y son profundizados por ellos bajo la guía del Espíritu Santo. Jesús no vino a establecer en esta ocasión un gobierno político. Él vino a darnos la oportunidad de entrar en su reino y dejar que Él y sus enseñanzas gobiernen nuestra vida para su bien, para nuestro bien. Por eso nos invita a arrepentirnos, a llevar su yugo, a aprender de Él, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirlo, y hacernos como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Las enseñanzas contenidas en este sermón incumben profundamente a todo cristiano que quiera que Jesucristo gobierne en su vida. Este sermón nos describe exactamente los preceptos bajo los cuales viven los verdaderos cristianos, que se consideran siervos de Jesús y que lo llaman Señor. Por eso Jesús dice al finalizar este sermón: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hemos estudiado cuáles son las cualidades de los siervos del Rey en las bienaventuranzas. Hemos estudiado la influencia de los siervos del Rey. Hemos estudiado cómo el Señor respeta la ley de Moisés y ahora estamos estudiando cómo el Señor profundiza en la ley y que su ley afecta el carácter.
La justicia, hermanos, de aquellos religiosos de aquel tiempo en que las personas confiaban, era una justicia, recordémoslos, que se basaba en cumplir con las prácticas de la ley, con las costumbres y con un cúmulo de mandamientos ritualistas que se derivaban de allí, los cuales fueron creados por rabinos antiguos. A esto le llamaban la tradición de los ancianos. Al cumplir con todo esto, ellos pensaban que estaban agradando a Dios y que delante de Dios ya eran justos. Era una justicia que se basaba en el cumplimiento de prácticas y ordenanzas externas. Por eso Jesús dice, vamos a leer solamente el versículo clave para entender el Sermón del Monte, versículo 20, 5:20, todos juntos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús los sorprende diciendo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Quiere decir que hay una justicia mayor. Significa que la justicia que aquellos hombres religiosos practicaban no era suficiente para hacerlos justos delante de Dios, para que pudieran entrar en el reino, para que fueran súbditos del Señor. Se necesitaba algo más. En esta parte que estamos estudiando del Sermón del Monte, Jesucristo está diferenciando la justicia religiosa de aquellos escribas y fariseos de la justicia mayor que Dios busca en el hombre. De esto trata gran parte del resto del Sermón del Monte. Jesús comienza a distinguir la justicia interna, la del carácter, la del corazón. La distingue de la justicia externa, del cumplimiento de prácticas, ritos, costumbres y tradiciones. Por eso estamos analizando ahora los 6 mandamientos que toma Jesús. Toma 6 mandamientos de la ley de Moisés y profundiza en ellos. Ya llevamos 2 y ahora vamos al tercero. El primero fue no matarás y el Señor profundizó. El siguiente era no codiciarás, ¿verdad? No adulterarás. Y vamos al tercero. Dice, también fue dicho, tercer mandamiento que el Señor toma, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Así que vamos a entrar en la letra C. Dice ahí su estudio, el rey profundiza en la ley de Moisés. Su ley afecta el carácter, no solo las costumbres. La ley de Moisés decía, puedes repudiar a tu mujer y darle carta de divorcio. La ley de Jesús dice, solo puedes repudiar a tu mujer por causa de fornicación. ¿Dónde está esta ley? Vayamos a Deuteronomio 24. ¿Dónde le dio esta ley Moisés a los israelitas? Deuteronomio, donde se registra la repetición de la ley. Moisés da esta ley para regular esta situación que se presentaba también entre los israelitas. Deuteronomio 24. Ponga mucha atención, estas porciones no tendremos mucho tiempo de leerlas una y otra vez, pero vamos a leerlas con atención la primera vez y tiene su hoja de estudio para que usted después la revise. Deuteronomio 24 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer.
después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El mandamiento de Moisés, dice nuestro estudio, fue el permiso para repudiar a la esposa por haber encontrado en ella cosa indecente o vergonzosa. Pero el Señor Jesús pone límites a esta disposición y prohíbe repudiar a la mujer salvo por causa de fornicación. Quien no lo haga así provoca que otros adulteren. Eso es lo que nos está enseñando en Mateo 5, 31 y 32 el Señor. Jesús nos está diciendo que no es su voluntad que haya divorcio. Lo que Jesucristo está haciendo aquí no es promover el divorcio, sino limitarlo a la única causa bajo la cual se permitiría. Sin embargo, el divorcio no es algo que Dios quiere. Él desea la permanencia de los matrimonios. Y así también les quedó claro a los israelitas. Malaquías capítulo 2, por favor. No obstante este permiso que Moisés les dio, Dios estaba en contra del divorcio. Malaquías 2, 14. ¿Me acompañan a leerlo? Malaquías 2, 14 al 16, por favor. ¿Qué dice? Mas diréis, ¿por qué? Contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera. El Señor les está diciendo que no va a aceptar las ofrendas de ellos. Y ellos preguntan, ¿por qué? Porque dice, has atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal. 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dice el 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Pero para entender mejor la declaración de Jesucristo, tenemos que revisar dos cosas. La primera, las otras declaraciones de Jesús respecto al divorcio. Y recordar el contexto histórico en el que Jesucristo afirmó lo que afirmó. Volvamos a Mateo, por favor. Leamos otra vez lo que Jesucristo afirmó en Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús habló de esto en Mateo 19 también. Vamos para allá. Mucha atención en la lectura de este pasaje. Solamente lo vamos a poder leer una vez. Mateo 19, 13 al 12. Ponga mucha atención a este tema, hermanos, para que usted después pueda compartirlo y para que sea bien entendido. Porque este asunto hay que entenderlo bien, sin prejuicios. Dice,
Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, fíjense la pregunta para tentarle, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Noten eso. ¿Es lícito al hombre, le preguntan, repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, otra vez, ¿verdad? Afirma otra vez lo que había afirmado en el Sermón del Monte. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Miren lo que los discípulos después le dijeron. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Le estoy poniendo énfasis. Pero fíjense, la respuesta de los discípulos. Entonces él les dijo, miren la firmeza del Señor, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Cuando se refiere a eunuco, se refiere a aquellos hombres que en la antigüedad los tomaban, varones que los tomaban, le hacían esa operación para castrarlos, y entonces así esas personas, esos hombres, perdían su virilidad, y entonces podían estar incluso cuidando a las esposas de los reyes. Esos eran los eunucos. Y aquí el Señor lo está usando en el sentido de aquellos que tienen el don de continencia. Pero fíjese muy bien lo que dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Marcos 10. Marcos 10, 1 al 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él de nuevo, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Quiénes se acercan? Los fariseos, otra vez, es la porción paralela. Este es el paralelo de lo que leímos en Mateo 19, nada más que lo narra Marcos. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, fíjese cómo se va a los orígenes del matrimonio el Señor. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Se quedaron inquietos los discípulos. ¿Por qué será? Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido, y qué interesante que sea Marcos el que menciona esto de que la mujer repudia a su marido, porque Marcos fue escrito a los romanos, donde también esto podía pasar. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Regresamos a Mateo 19, por favor, hermanos. En este evento, dice nuestro estudio ahí, en este evento se acercan a Jesús los fariseos para tentarle. Le exponen uno de los asuntos controversiales en aquella época respecto al repudio de la mujer. Notemos, por favor, la pregunta que le hacen. Lean conmigo la pregunta que le hacen al maestro, 19:3. ¿Qué dice? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hermanos, vamos al contexto histórico. En los tiempos de Jesús había dos escuelas de pensamiento rabínico respecto al repudio de la mujer. Estas escuelas disputaban respecto a cuáles eran las causas aceptables para que un hombre repudiara a su mujer. Una era la escuela del rabino Shammai, y quienes seguían esta escuela creían que la causa para el divorcio solo podía ser por adulterio o mala conducta sexual, o sea, inmoralidad sexual. Eran conservadores en su punto de vista. La otra era la escuela de Hillel o Gilel, y quienes seguían esta escuela creían que la causa para el divorcio podía ser cualquier cosa que desagradara al esposo. Llevaban este asunto de la cosa vergonzosa o indecente, lo llevaban a su máxima generalidad. Y entonces el marido podía repudiar a su esposa por cualquier cosa que les desagradara. Por ejemplo, y esto está escrito en los escritos rabínicos, en el Talmud. Por ejemplo, podían despedir a su esposa, para decirlo así más suave, podían repudiarla por echar a perder la cena de su esposo. Sí, aunque algunos no lo crean. Por presentarse en público con la cabeza descubierta. Podían repudiar a su mujer por pasar el tiempo charlando en las calles, por ponerse a hablar con otros hombres, por altercar y reñir con su marido. Podían repudiar a su mujer si la mujer tenía más de 10 años sin poder dar a luz hijos, o sencillamente podían repudiar a su mujer cuando el esposo hubiera encontrado otra mujer más atractiva. Esta era la creencia, hermanos, que predominaba en Israel en aquellos tiempos. ¿Usted cree que tenemos problemas con el divorcio hoy? También en aquel tiempo había problemas. Y lo que Jesucristo viene a establecer no es algo precisamente popular, pero es muy necesario. Esta era la creencia que predominaba en Israel en aquellos tiempos, tanto así que cuando Jesús restringe las causales para el divorcio, los mismos discípulos, ¿qué le dijeron? Sus mismos seguidores le dicen: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Quiere decir que la idea que los discípulos tenían del matrimonio, los varones, era una idea de algo que en cualquier momento podían ellos cambiar.
Fíjese todo lo que eso causaba y todo el sufrimiento que eso causaba, sobre todo para la parte inocente, afectada. Sin embargo, las dos escuelas rabínicas aceptaban el repudio a la mujer como algo permitido. Así que estos hombres que llegaron a tentar a Jesús trataban de poner al Señor Jesús otra vez en un dilema, intentando que Jesús le entrara a un debate. Querían ponerlo contra Moisés y de paso afectar la popularidad de Jesús, poniendo la gente en contra de él, porque Jesús estaba en contra de una práctica socialmente aceptada. Pero el Señor Jesús no se adhiere a ninguna de las dos escuelas de pensamiento. Jesús acude a la palabra de Dios y al origen del matrimonio y a sus fundamentos originales. ¿Qué dice el versículo 4 y 5? Todos juntos, por favor. ¿Qué dice? 4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, hermanos, en estas porciones que leímos podemos saber los siguientes preceptos respecto al matrimonio y al divorcio que Jesucristo enseñó. Número 1, léalo conmigo, por favor. Número 1. ¿Otra vez? El matrimonio es de origen divino. No lo inventó el hombre, lo constituyó Dios. Eso lo enseña Génesis 2, 21 al 25. Segunda cosa que aprendemos de estas porciones de la respuesta de Jesús. Segunda, ¿qué dice? El matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. Ese es el matrimonio. Lo demás son sociedades de convivencia, lo que sea, pero no es matrimonio. Jesucristo está diciendo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? El Señor establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Pero además, número 3, el matrimonio es para ser una unidad. Ese es el propósito del matrimonio, para ser una unidad. Mire lo que dice las frases. Vamos a analizar 3 frases de este pasaje. La primera: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, refiriéndose a lo que Dios dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Esta idea de unidad aquí, hermanos, se expresa con la palabra griega proskolao. Y proskolao significa pegarse con cemento, unirse firmemente, soldarse. Así que la unidad matrimonial debe ser tan fuerte y tan firme como un pegado con el mejor pegamento, como 2 metales unidos con la mejor soldadura. Para eso existe el matrimonio, para ser uno y estar pegados. Y luego dice: así que ya no son más 2, sino que una sola carne. Esta expresión donde dice los 2 serán una sola carne, nos habla de la unión, en donde aparece el dúo para convertirse en uno.
Esa es la consecuencia del pecado anterior. En el matrimonio, dos personas, hombre y mujer, nos unimos profundamente y ahora ya no somos dos, somos uno. No somos dos cuerpos, somos un solo cuerpo. Y eso nos lleva después al punto 4. Leamos juntos el 4. El matrimonio es una unión que Dios hace en un yugo común. Cuarta cosa que aprendemos de las palabras de Jesús. El matrimonio es una unión que Dios hace en un yugo común, por lo que el hombre no debe separarla. Dice el versículo 6, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesucristo está reafirmando las ideas anteriores y nos dice que los esposos Dios los juntó. Y aquí usa otra palabra griega que es sunseugnoumi, que significa poner juntos en un yugo. Esa palabra juntó significa poner juntos a dos en un yugo. De aquí viene nuestra palabra cónyuge, que compartimos un yugo. Y el yugo no siempre en la Biblia tiene connotaciones negativas. Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí y hallaréis descanso. Jesucristo está diciendo que los esposos estamos unidos en un yugo común. Esto indica, hermanos, jóvenes, ¿recuerda esto? Esto indica que en la unidad matrimonial hemos sido juntados por un yugo, así como se acostumbraba a colocar a los dos nobles animales de Tiro juntos para jalar el arado y así preparar los campos para la siembra. Este yugo común del matrimonio es para caminar juntos en la vida, es para que hombre o mujer unidos jalen parejo. Es para llevar las responsabilidades, no solo recibir los beneficios. Es para hacer la parte que nos corresponde a cada quien. Esta unidad, ¿quién la hace? ¿Quién los junta? Muy importante. Dios los junta. Dios, y por eso no debe ser el hombre quien los separe. Y cuando los separa no es sin consecuencias, porque siempre las hay. Quinta cosa que aprendemos de las palabras de Jesucristo. Lo leemos juntos. Moisés permitió dar carta de divorcio a la mujer y repudiarla como una concesión debido a la dureza del corazón de aquellos hombres. Porque entonces cuando vieron que Jesús no estaba, empezaron a ver que Jesús no estaba a favor del divorcio por cualquier causa, y entonces le preguntan, versículo 7, por favor, ¿qué dice, hermanos? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y entonces le responde Jesús, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Ven cómo Jesucristo resguarda los intereses de la mujer y recupera el lugar que el Antiguo Testamento le había dado a la mujer? De hecho, hermanos, el cristianismo a través de la historia ha recuperado, ha luchado por poner a la mujer en el lugar que le corresponde. Y Jesucristo lo hace nuevamente. La ley de Moisés resguardaba a la mujer. ¿Sabe por qué? Porque el marido le debía dar una carta de divorcio donde se especificaba la anulación del matrimonio y la libertad para que la repudiada pudiera casarse con otro hombre. Sin embargo, repudiarla era una afrenta que envilecía a la mujer. Eso lo dice Deuteronomio, que lo leímos. Nunca fue la voluntad de Dios que el divorcio sucediera. Esta práctica de los varones judíos era en realidad una deslealtad hacia su esposa.
Porque si se habían unido a ella, ¿por qué de pronto ya querían separarse? Si cuando uno se casa con todo el paquete completo, no con una parte. Número 6. De las palabras de Jesús aprendemos la única razón que Jesucristo da por la que se puede permitir la disolución del matrimonio es la fornicación o inmoralidad sexual, la cual incluye el adulterio. Esto es así porque dice el 9, y yo os digo, 19:9, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. La única razón por la que Jesucristo permite la disolución del matrimonio es la fornicación e inmoralidad sexual, y que el adulterio está incluido precisamente en la fornicación. La fornicación, palabra porneia, es una palabra genérica que abarca toda inmoralidad sexual, y el adulterio es una de esas inmoralidades sexuales. Esto es así porque el pecado sexual, mire por qué Jesucristo está estableciendo esto. No es porque se le ocurrió. Esto es así porque el pecado sexual por sí mismo es la disolución del matrimonio. Pues el que adultera se está uniendo en una sola carne con otra persona, y al hacerlo está rompiendo su pacto original de matrimonio. Por eso es la causal, la única que Jesucristo da como justificable para el divorcio. Esto lo enseña 1 Corintios 6. Vamos para allá. 1 Corintios 6, 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, una prostituta, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán ¿qué? Está citando la porción sobre el matrimonio. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Lean por favor la advertencia del 18, por favor. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y después nos dice que somos templo del Espíritu Santo y que no tenemos nada que hacer en la fornicación. Número 7. Jesucristo enseña, volviendo a Mateo 19, divorciarse por otras razones causa que quien repudia a su cónyuge cometa adulterio cuando se casa con otra persona. Además, hace caer en adulterio al que era su cónyuge y al que se casa con éste. Divorciarse por otras razones diferentes a la salvedad que el Señor da es hacer caer a otros y pecar. Número 8. Jesucristo no está aprobando el divorcio, sino lo está restringiendo. Ahora que hemos estudiado el contexto histórico, hermanos, se dará cuenta usted que lo que Jesucristo hizo fue de mucho valor. En una época donde el repudio a la mujer era algo permitido, socialmente aceptable. ¿Y cuántas mujeres, pobrecitas, me las imagino, saliendo de su casa injustamente, todo por hombres de corazón duro, egoístas, soberbios, que no les gustaba algo de sus esposas y las echaban fuera y las dejaban en la calle? Porque no había instituto para la mujer,
ni seguro social, ni primas, ni nada de eso. Lo que Jesucristo está haciendo es haciendo algo que no es muy popular, pero que era muy necesario. Número 9. Pero nos faltó el 8, ¿verdad? Leerlo bien. Lo leemos juntos. Jesucristo no está aprobando el divorcio, sino restringiéndolo a la única causa justificable para el mismo. Esto debido a las injustas prácticas de repudio de esa época. 9. Con esta restricción Jesús protege. ¿A quién protege Jesús? A la parte inocente. Jesús está protegiendo a la parte inocente, que podía ser, aquí en estos dos casos, podía ser el inocente, el cónyuge que era repudiado por causas ¿qué? Indebidas, hasta risibles, como a algunos les dio risa hace rato, pero así era. El Señor está protegiendo a la parte inocente, o podría ser el cónyuge que sufría el adulterio de su esposo o de su esposa. Número 10. Jesucristo establece que el pacto indisoluble del matrimonio es para aquellos que puedan recibirlo. Vamos a leer, por favor, el versículo 9 al 11 del Mateo 19. Dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra que adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, viene la respuesta: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, vean la firmeza del Señor, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. El matrimonio, hermanos, es para los que son capaces de llevarlo a cabo. El matrimonio para toda la vida, el matrimonio de unidad, el matrimonio de fidelidad, el matrimonio de ponernos de acuerdo, de llevar el yugo, jalar parejo y beneficiarnos mutuamente y cumplir nuestras responsabilidades, es para los que lo pueden llevar. ¿Puedes tú? ¿Podrás tú llevar el matrimonio? Es para los que lo quieran recibir, no es para los que quieren jugar, no es para los que quieren sentir bonito solamente, no es para los que quieren tener relaciones sexuales o genitales, vamos a ponerlo solamente. No es para los que solo quieren pasar el rato, es para los que quieren tomarlo en serio, es para los que se atreven a llevarlo a cabo. Aquellos que no se casan, porque hay personas que no tienen la necesidad de casarse. Jesucristo está especificando que lo hacen porque tienen el don de no necesitarlo, que son las menos de las personas. En general, el plan de Dios para todos es que nos casemos, porque si no nos casamos también estamos incompletos. Por eso Dios le dio una ayuda idónea a Adán. No es bueno que el hombre esté solo. Pero hay personas que no tienen esa necesidad sinceramente, no por prejuicio, no por amargura, no por miedo, porque algunos no se casan por miedo, por prejuicio, por amargura. Y después andan ahí quemándose, ardiendo, porque sus pasiones sexuales de todas formas se despiertan y andan pecando en vez de casarse, como dijo Pablo en 1 Corintios 7. Mejor es casarse que estar ardiendo o quemando, así se puede traducir también esa porción. Hay personas que no tienen esa necesidad sincera de casarse, y ahí da el Señor 3 razones, dice el 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Primera. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Eso era muy triste.
pero así sucedía en aquella época. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, que por entregarse y dedicarse a Dios, Dios les dio ese don de continencia, como es probable que el apóstol Pablo lo tenía. Pero esos son casos especiales. Dice nuestro estudio: la profundidad de la ley del Señor otra vez apunta al interior del hombre. Moisés les había permitido a los israelitas repudiar a sus mujeres debido a la dureza del corazón de aquellos hombres. Era por su dureza que ellos veían el divorcio como una opción, por cualquier causa, aún por las más absurdas, como estar despeinada o hacer mal la comida, entre otras. No había en el corazón de esos hombres más que egoísmo y orgullo. Desobedecer en este punto provoca que otros pequen delante de Dios. Cuando alguien se divorcia fuera de los límites divinos, está causando que otros pequen. Es lo que dijo Jesús en Mateo 5. El problema actual del divorcio, hermanos, no está ajeno a las mismas situaciones de la época de Jesús. Vamos y apliquemos estos principios a nuestra época. Si no es que ustedes ya lo hicieron, porque estos principios hay que aplicarlos. Una de las causas principales, hermanos, por las que el divorcio actualmente es una práctica cada vez más común, es precisamente por la falta de consideración de los preceptos fundamentales del matrimonio. Muchas personas se han casado, se están casando actualmente sin considerar seriamente que el matrimonio es una institución divina. No es una costumbre social, es una institución divina. Y el hombre fue diseñado, como ya lo vimos en general, para el matrimonio. Y es el plan de Dios para casi todas las personas. Segundo, el problema de los divorcios viene porque muchos no consideran que el matrimonio existe para hacernos uno con nuestro cónyuge. No consideran seriamente que el matrimonio es para vivir en unidad en todos los aspectos. El matrimonio es para que yo tenga unidad de creencias, unidad de planes, unidad de metas en la vida, unidad de metas económicas, unidad de cómo voy a educar a los hijos, unidad en cómo vamos a llevar nuestro matrimonio, unidad en todos los aspectos. Eso es lo que la Biblia enseña, somos uno. Pero cuando no se reflexiona en esto, muchos jóvenes no están pensando en que se van a casar para ser uno, sino están pensando en que van a casar para ser dos y cada quien sus cuentas, ¿no? Y cada quien su vida. En vez de casarse para buscar la unidad. Y eso implica que tienes que ceder en muchas cosas que no son tan importantes. Pero ahí se atraviesa el corazón endurecido, que después vamos a hablar de eso. Tercero, el problema de los divorcios actuales viene porque muchos no reflexionan que al casarse están haciendo un pacto de llevar un yugo común, el que caminarán juntos, a través del cual de ese yugo, ese pacto, no solo recibirán beneficios, sino que tendrán responsabilidades que cumplir hacia el otro cónyuge, en las buenas nada más, en las buenas y en las malas. No piensan, no se ponen a reflexionar muchas parejas en que van a asumir una responsabilidad hacia otra persona y que vamos a caminar juntos y que vamos a ponernos de acuerdo y tú haces tu parte y yo hago la mía y vamos a sacar esto adelante y vamos a beneficiarnos mutuamente en vez de estar juntos peleando y dañándonos y maltratándonos, como muchas parejas están viviendo actualmente.
También el problema de los divorcios es por no considerar estos preceptos fundamentales. Muchos tampoco piensan que al casarnos somos unidos por Dios en una sola carne. Mire, la relación sexual ordenada por Dios para el matrimonio une a la pareja de formas tan íntimas y profundas en todos los aspectos que ni siquiera nosotros lo podemos medir. Por eso es grave que un joven tenga relaciones sexuales antes del matrimonio, fuera del matrimonio, porque se está adelantando a una unión física, emocional y espiritual para la que no está preparado, y que si continúa así le va a causar mucho dolor emocional. Por eso cuando el Señor nos dice que huyamos de la fornicación y que no tengamos relaciones sexuales antes de casarnos, el Señor nos está previniendo de culpas, de enredos emocionales, de dolores, de heridas, hasta de enfermedades de transmisión sexual o de embarazos no deseados. Pero tenemos que enseñar esto a nuestros hijos. Casarnos es estar en un yugo común donde tenemos beneficios, pero también responsabilidades que cumplir en todo tiempo. Muchos no meditan en esto ni tampoco consideran que dicho pacto matrimonial es para toda la vida, es indivisible, es permanente. Lo que Dios juntó, no se ponen a pensar esto. Y algunos tristemente le entran al matrimonio con la puerta falsa de salida. Si no funciona, me divorcio. Al cabo que ya es más barato. Como si solamente se tratara de firmar un papel. Todo esto dejan muchos de considerarlo antes de casarse. De manera que muchas parejas, hermanos, actualmente se están casando movidas por otras razones. Se casan, por ejemplo, porque están enamorados, solamente por eso se casan, están enamorados y no ven más allá de sus sentimientos de enamoramiento. Ahí andan de manita sudada todo el tiempo, ¿verdad? Hasta en el culto vemos algunos, ¿verdad? Que andan siempre juntitos y nunca se ponen a platicar con otros porque siempre andan juntitos. No sé a qué le tienen miedo, de que perder a su compañera, que se la quiten, se la ganen, no lo sé. Hay una inseguridad enorme ahí. Otros se casan solamente por atracción física, la peor de las decisiones, como si este cuerpo no fuera a envejecer, como si no hubiera gente más atractiva que mi cónyuge. No, pero se casan por eso. Otros se están casando por costumbre social. Bueno, pues ya tengo 25 años, pues hay lo que sigue. A ver con quién. Otros se casan por cumplir un sacramento religioso, ¿sí? Una obligación religiosa y la presión social. Otros se casan por tener a alguien que los cuide y los mantenga. Desgraciadamente, eso es lo que están pensando. Ya no quiero estar con mis papás, ya estoy harto de mis papás, voy a casar. Y después ya estoy harto de mi esposo, ¿no? De mi esposa. Otros, tristemente, hermanos, se casan porque no les queda de otra, por obligación. Me refiero a la obligación social cuando alguien pues ya ha caído, ¿verdad? Y otros se casan hasta por conveniencia. Y entonces, fincar un matrimonio sobre esos motivos, hermanos, ¿va a durar el matrimonio? ¿Va a haber ajuste correcto? ¿Va a haber unidad? ¿Va a haber los dos llevando su yugo y haciendo su parte? Amándose, cuidándose, reprendiéndose, exhortándose, corrigiéndose. No la va a ver, porque el origen mismo del matrimonio, las razones por las que muchos se están casando, está mal y no reflexionan en estos preceptos. Hermanos, debido a que muchas personas entran al matrimonio sin considerar estos preceptos
fundamentales es que tenemos tantos fracasos matrimoniales en el mundo. Por esto necesitamos enseñar a nuestros hijos las bases sobre las cuales un matrimonio se establece. Siéntese con ellos y estudie con ellos la Biblia. Y adviértales, mira hijo, te vas a casar en un futuro. Aunque ahorita, por ejemplo, si me pongo a hablar de eso con mi hija, de Johanna, de 7 años, ella dice, ¡buah! ¡Buah! No, ¿verdad? No siquiera le gusta pensar en eso. Dentro de unos 7 años ya la voy a ver, ¿verdad? Diferente. Así son las edades. Pero hay que sentarnos con nuestros hijos, enseñarles las bases por las cuales se asienta un matrimonio y se toman esas decisiones. Pero hermanos, no solamente hay que enseñar a nuestros hijos, hay que darles ejemplo de un matrimonio unido, de un yugo que se lleva a los dos, donde nos amamos, nos apreciamos, buscamos a Dios, resolvemos los conflictos, nos ponemos de acuerdo. Varios hermanos de aquí, de nuestra congregación, pasaron por la experiencia del divorcio en un tiempo en el que no conocían del Señor. Aquí hay varios que en un tiempo en el que no conocían del Señor, antes de creer en Jesucristo, tal vez fueron la parte inocente, o tal vez no. Pero por la gracia de Dios, al venir a Jesucristo, estos hermanos han encontrado perdón y restauración de sus vidas. Incluso ha habido casos donde ha habido restauración del matrimonio, que ya estaba divorciado. Y Dios está ayudando a muchos hermanos en nuestra congregación a sobrellevar las consecuencias de las decisiones del pasado. Bendito sea Dios. Por su gracia y misericordia, si venimos a Él, aunque hayamos tomado malas decisiones, el Señor puede restaurarnos, perdonarnos. No importa lo que hayamos hecho. Y darnos una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Tú también, amigo, que estás aquí entre nosotros, si has pasado o si estás pasando por algo así, problemas matrimoniales que están amenazando con el divorcio, te invito a acercarte a Dios, a Jesucristo, sinceramente. Solo Jesucristo puede darte perdón, restauración y transformación de tu carácter. Hermanos, matrimonios aquí presentes, si tu matrimonio está en problemas, pregúntate si has reflexionado en los preceptos fundamentales del matrimonio. Pregúntate si has puesto tu parte para llevar el matrimonio como Dios quiere. Pregúntate si estás buscando honrar a Dios, porque el matrimonio viene de Dios. Si estás buscando la unidad con tu cónyuge, si estás cumpliendo tus responsabilidades, si estás luchando porque tu matrimonio permanezca y no se divida. Si no lo has hecho o has hecho algo mal, hoy es tiempo de comenzar a corregir lo que depende de ti. En el matrimonio no podemos cambiar al otro, pero sí podemos comenzar con cambiar nosotros mismos, entregándonos a hacer lo que Dios quiere con su ayuda. Y cuando uno empieza a hacer lo que depende de uno, lo que Dios quiere con la ayuda de Dios, entonces Dios comienza a trabajar en nosotros y dejamos de ser el problema. Dejamos de ser nosotros parte del problema. Y Dios puede trabajar en nuestro cónyuge también. Y obrar como Él quiere obrar y como Él sabe hacerlo, a través de nuestro ejemplo, de nuestro buen ejemplo y nuestras oraciones y nuestras buenas actitudes. Hermanos, para los verdaderos cristianos que dejan que Jesucristo los gobierne, el divorcio jamás es una opción. Lo repito. Para los verdaderos cristianos que dejan que Jesucristo los gobierne, el divorcio jamás es una opción.
Si estamos construyendo nuestros matrimonios bajo los preceptos bíblicos, el matrimonio se va a convertir en un medio por el cual recibimos y damos bendición a nuestro cónyuge y a los demás. Pero terminemos recordando la última cosa muy importante que el Señor Jesucristo manifestó. Dice el versículo 8 del Mateo 19. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, hermanos, recordemos la causa de esta disposición regulatoria de Moisés. ¿La causa cuál fue? ¿De quiénes? De aquellos hombres. Mire, esa es la misma razón por la que muchos matrimonios se siguen disolviendo. Es por la dureza del corazón de uno o de los dos cónyuges que los matrimonios se están quebrando actualmente. Unos se endurecen en su egoísmo, o los dos. Buscan lo suyo, no piensan en la familia, toman decisiones pensando en sus intereses y deseos solamente. Otros se endurecen en su orgullo, son sabios en su propia opinión, no admiten sus errores, no dan pasos para cambiar, se endurecen en sus actitudes y hábitos, no están dispuestos a ceder, ni perdonar, ni pedir perdón. El endurecimiento en el corazón de uno de los dos esposos o de los dos también causa que se endurezcan en sus malos hábitos. Uno de los dos o los dos continúan afectando a su cónyuge con malos hábitos y costumbres. Saben qué cosas dañan, pero las siguen haciendo. Saben que tomar alcohol, ser flojos, fumar, coquetear con el sexo opuesto, trabajar demasiado tiempo o pasar demasiado tiempo con los amigos, saben que está mal, pero no quieren recibir ayuda para salir de sus malas costumbres, afectan a su familia emocional, física y hasta económicamente, y así siguen. Ve, el endurecimiento en los corazones está causando la división de los matrimonios. Cuando en lugar de dureza de corazón hay humildad y buena voluntad, entonces los matrimonios pueden durar. Cuando en vez de dureza hay nobleza, entonces los problemas los podemos resolver. La unidad puede ser posible, el yugo común se puede llevar con facilidad, gracias a un corazón noble. En lugar de egoísmo puede haber generosidad y amor demostrado en hechos, en las buenas y en las malas. Gracias a un corazón noble, en lugar de orgullo, puede haber humildad, reconocimiento de nuestros errores, disposición a cambiar, valoración, aprecio mutuo, disposición a perdonar y ser perdonado. Gracias a un corazón noble, en lugar de malos hábitos, se busca practicar las buenas costumbres, los hábitos beneficiosos que fortalecen el matrimonio, las virtudes que cultivan una relación pacífica, amable, buena, amorosa, digna, respetuosa. Jesucristo va al corazón de los hombres. ¿Cómo está nuestro corazón en este día? La razón por la que muchos matrimonios han fallado también está aquí. Dureza de corazón. Y algunos han sido tan duros que han echado a perder su matrimonio y no ha quedado otra. Al otro cónyuge no le ha quedado otra. Y a veces los dos han sido duros de corazón. ¿Está tu corazón endureciéndose o sensibilizándose? ¿Está obstinado en hacer las cosas a su manera o tu corazón está dejándose moldear por el Señor? El asunto del divorcio en cada caso es complejo y en cada caso se tiene que ver.
El apóstol Pablo en 1 Corintios 7 agrega otra causal que no vamos a estudiar en esta mañana, pero es muy claro lo que Jesucristo dijo. En vez de ponernos a juzgar a los matrimonios o a los que se han divorciado, que por qué tenemos que revisar el nuestro. Al final de cuentas, Dios conoce la relación íntima de cada pareja y Él sabe cuál es la parte inocente y cuál es la parte culpable. Y el Señor nos puede dar discernimiento para saberlo. Pero con este tema no se trata de salir y juzgar a los demás matrimonios que ya se divorciaron. Se trata de prevenir nuestra vida, prevenir a los nuestros y revisar cómo está nuestro corazón. Revisemos nuestro corazón en esta mañana. Ojalá que nuestro corazón vaya cambiando a ser un corazón noble. Y entonces podremos llevar el yugo del matrimonio, que es un yugo que necesitamos y que nos beneficia tanto cuando los dos ponemos nuestra parte. Pongámonos de pie para orar. Señor bendito, Padre Santo, quiero pedirte, Señor, por nuestra iglesia, por todos los matrimonios que estamos aquí presentes, para que tú nos ayudes con tu gracia y tu poder a mantenernos en unidad, a buscar los propósitos originales del matrimonio. Pero si nuestro corazón, Señor, se está endureciendo en egoísmo, en orgullo, en malos hábitos o en otras cosas, que empecemos a acercarnos a ti y abandonar eso para que nuestro matrimonio no se fracture en un futuro. Te pido por las nuevas generaciones de nuestra iglesia. Ayúdanos a todos los padres, quienes somos responsables de enseñar, que instruyamos a nuestros hijos en la bendición del matrimonio, pero a la vez en las bases fundamentales que lo sustentan y en el corazón noble que se necesita para poder vivir en matrimonio y ajustarnos mutuamente y ponernos de acuerdo y vivir en unidad. Te pido, Padre, que si hay alguien que necesita un encuentro contigo para perdón, restauración, hoy lo pueda tener con tu ayuda. Así como estamos, hermanos, con rostros inclinados, ¿habrá alguien entre nosotros que quisiera tener un encuentro personal con Jesucristo? Él es el que murió por nuestros pecados en la cruz, el que pagó nuestras maldades, el que se entregó por nosotros para que nosotros no siguiéramos viviendo una vida vana, el que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Él es el que con su sacrificio hizo posible el perdón de los pecados. Tú que estás visitándonos por primeras veces, el Señor ha tocado tu corazón. ¿Por qué no te entregas al Señor hoy y le dices al Señor: Señor, quiero que tú vengas a mi corazón, quiero que me perdones, que me limpies? Quiero, Señor, que me restaures. Quiero entregarme a ti completamente para salvación de mi alma, para perdón de mis pecados, para transformación de mi vida. ¿Habrá alguien con esta decisión sincera, valiente? Sal de tu lugar, ven aquí donde estoy yo, aquí abajo de la plataforma.
pide permiso, te van a dar permiso. Ven porque quiero saludarte, orar por ti y alguien te va a explicar con la Biblia cómo se recibe a Jesús. Alguien te va a explicar con la Biblia cómo se acepta al Señor Jesucristo. Pasa. Si tú necesitas la salvación en el Señor, pasar al frente no salva. Pasar al frente esa es mi indicación de que quiero hacerlo y alguien te lo va a explicar cómo se recibe a Jesucristo. Ven, acércate. Si Dios obró en tu corazón, sal de tu lugar, pide permiso. Pasa, queremos explicarte con la Biblia cómo se recibe a Cristo y no te vayas así con los deseos. Gracias a Dios. Alguien más. Yo quiero que Jesucristo me salve, perdone mis pecados, restaure mi vida. ¿Alguien más que necesita del Señor? Doy tiempo. Esta decisión es tan importante. Vence cualquier temor y miedo. No vas a decir nada, sencillamente quiero saludarte, orar por ti. Alguien va a platicar contigo aparte, tomar unos minutos para explicarte el Evangelio. ¿Habrá alguien más? Pasa, sal de tu lugar, pide permiso. Si Dios obró en tu corazón, si tú estás convencido que Jesucristo lo necesitas, no esperes más, no esperes a mañana, no lo dejes para después. Si tú necesitas del Señor, entrégate al Señor. Pasa, ¿habrá alguien más? Doy oportunidad. Esta decisión es de vida o muerte eterna. Por eso damos oportunidad sin llegar a presionar, pero sabemos que hay necesidad, gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Necesito del Señor, gracias a Dios. Necesitas del Señor, pasa. El Señor conoce tu corazón, Él te va a dar las fuerzas para seguir adelante. No es una promesa de perfección, es dejar que Dios obre en tu vida, es entregarle tu vida y dejar que Él te dé su poder, su fuerza, que Él transforme tu vida y entonces Él te va a ayudar para hacer lo que Dios quiere que hagas. Y sobre todo, Él te va a dar esa seguridad de vida eterna que tanto necesitamos y el perdón también. ¿Habrá alguien más? Sal de tu lugar, pasa con toda confianza. Dice el canto: con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. ¿Alguien más? Vamos a cantar la última estrofa. Dice: a los cansados convida a Jesús. Y si tú quieres aceptar a aquel Señor, pasa mientras cantamos y alguien se va a acercar contigo. Los consejeros se pueden ir acercando, invitándolos a pasar, por favor. A los cansados convida a Jesús, con compasión mira el dolor, tráele tu carga, te bendecirá, ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Hermanos, es muy importante esta otra invitación. ¿Alguien de nosotros, algún matrimonio aquí presente o algún varón o dama está luchando con alguna situación matrimonial difícil? Somos una familia.
necesitas oración, necesitas reafirmar tu propósito de seguir luchando por tu matrimonio, de seguir adelante, de hacer tu parte, de entregárselo a Dios, de dejar que Dios obre, y tú entregarte y hacer la parte que te corresponde, o eres un matrimonio que necesita de fortalecerse más, vamos a dejar un momento para que tú pasen al frente los que gusten y oremos juntos unos por otros por esta necesidad. Estamos viviendo tiempos difíciles en los matrimonios, necesitamos volver a las bases y sobre todo corazones nobles para hacer la voluntad de Dios. Pasa con tu esposa, con tu esposo, o tú solo si tu esposa no quiere pasar, o si tu esposo, pero tú lo necesitas. Ven y aquí refuerza esas decisiones y pídele al Señor que el Señor te ayude y vamos a estar orando también por ti. Gracias a Dios por los que están pasando. Necesitas fortalecer tu matrimonio, lo reconoces, entregarte más al Señor, entregarle un problema tal vez, una situación difícil que están pasando, o sencillamente decir, Señor, no queremos perder el rumbo, vamos hacia allá. Suban, hermanos, con confianza. Gracias a Dios. No queremos perder el rumbo, no queremos desviarnos, queremos fortalecernos en el Señor. Estamos aquí porque no somos perfectos, estamos aquí porque queremos crecer, no porque queremos simular que todo está bien, como muchos matrimonios, ¿verdad? Simulan que todo está bien. Dios sabe su realidad y cada quien vivimos nuestra realidad, pero el Señor quiere transformar nuestra realidad, pero eso requiere honestidad de nuestra parte, humildad de nuestra parte. ¿Alguien más? ¿Alguien más, hermanos? Que necesita venir para orar, oremos unos por otros. Bien, ahora quiero pedirle a un matrimonio de la congregación que conoce a alguno de ellos, algún matrimonio de la congregación, tómese un tiempo, por favor, hermano. No, la comida puede esperar, no nos vamos a morir de hambre. Tómese un tiempo para ahorita pasar, orar con el matrimonio que está aquí enfrente. Y después de la reunión, ponerse de acuerdo y platicar en la semana y orar juntos, sencillamente, no precisamente ventilar problemáticas, sino orar juntos. ¿Usted conoce a estos hermanos que están aquí? Pase, por favor, acoja a uno de ellos. Que nadie se quede solo. Aquí también tenemos varones, hermanas solas. Usted conoce a una de ellas, pase. Si llegan dos, no importa, dos matrimonios, no importa, ¿verdad? Pueden bajar aquí a la plataforma, de la plataforma, o invitarlos. Que nadie se quede solito. Vamos a orar y después de la oración les pido que salgan los dos matrimonios o los tres, no sé, salgan aquí, ¿verdad? Aquí afuera para que hacer esa oración. Mejor de este lado, miren, de este lado casi no hay menos gente. Salir de este lado para que entonces tengan un momento de oración y se pongan de acuerdo para platicar y orar juntos, ¿verdad? Y así también podemos ver si alguien faltó. Vamos a orar. Señor, agradecemos esta muestra de valor que nos han dado nuestros hermanos al manifestar su necesidad de ti y de oraciones y de apoyo. Te doy gracias por ello. Ayúdalos, restáuralos, fortalécelos, como lo has hecho con todos nosotros cuando las cosas no han ido bien, cuando hemos cometido errores, cuando hemos fallado. Ayúdalos, dales la misma gracia, dales el mismo poder que nos has dado a nosotros y aún más. Y que, Señor, este sea el inicio de una victoria sobre el maligno, una victoria sobre el mundo y sus conceptos equivocados, una victoria, Señor, sobre su propia naturaleza pecaminosa, sobre ese corazón duro esa necedad que nos impide tener la nobleza de hacer las cosas a tu manera. Te pido, Padre, que tú los ayudes, les bendigas y que la plática que tendrán con mis hermanos esta semana
la oración sea de bendición y que gire en torno a lo que tu palabra enseña y que tú les ayudes y les fortalezcas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Así estamos, hermanos, permanezcamos así. Vayan saliendo, hermanos, con su grupo de este lado. Puede sentarse la congregación. Si ustedes ven que alguien se quedó solo aquí, que no se quede nadie solo, hermanos. Salgan, acompañen a la pareja de este lado, allá afuera. De este lado pueden salir para que ahí no les interrumpamos al terminar la reunión. Gracias a Dios. Hay gran necesidad, hermanos, en nuestra iglesia, hay gran necesidad en el mundo, hay fuerzas tremendas que están tratando de echar el matrimonio abajo. Y eso es lo que Satanás quiere. Tenemos que cerrar filas, hermanos. Y oremos por aquellos que no tienen una pareja todavía, que están pidiendo a Dios un compañero o compañera. Oremos para que Dios les ayude a decidir bien, a esperar en el Señor, y Dios provea ese compañero que sabe que necesitan, porque Dios lo sabe. Oremos también por ellos, ¿verdad? Hermanos, vayámonos meditando en todo esto, ayudemos a los que podamos. Que Dios les bendiga.